Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte, bienvenidos, bienvenidas. Hoy hablaremos de un tema importante, la libertad, pero la libertad condicionada por la falsa moral, por los prejuicios. Hoy hablaremos de la libertad de elegir una preferencia sexual. Acompáñenos, no se lo pierda, y como ya es costumbre, Cindy anda por ahí, vamos con ella directo a los dichos. ¿Considera que en nuestro país tenemos la libertad de elegir nuestra preferencia sexual? Pues yo creo que no, oiga. Es muy difícil aceptar eso, ¿no? Para mí. No, pues allá sí está más o menos controlado la situación. Está un poquito mejor que la frontera. Yo pienso que estamos limitados sobre ese tema. Pues medio dificilón, le faltaría. Pues no, yo pienso que no. Sí, yo creo que sí. Cada quien es dueño de elegir su preferencia sexual. Pues creo que sí, señorita. Claro. Ah, claro que sí. Sí, claro que sí. Cada quien es libre de ejercer su sexualidad como mejor le parezca. No, somos libres de decidir cada quien. Sí. Yo pienso que sí. Pues ahorita ya sí, antes no. ¿Qué creen, amigos y amigas? Pues seguimos con este librito que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el artículo número 1, que es de las garantías individuales. ¿Qué creen que dice ese artículo? Que nadie puede ser molestado, ni además habrá discriminación motivada ni por edad, ni por discapacidad, ni por condiciones de salud, ni por preferencias sexuales. Las libertades están constituidas en nuestra Carta Magna, pero todos los días usted y yo las vemos disminuir una y otra vez, y pareciera ser que nosotros como sociedad le ponemos también un candado a esas libertades. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el concepto de respetar las libertades de los demás. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la libertad de elegir una preferencia sexual diferente, en este caso a la tradicional o a la que se supone es la normal, que es la heterosexual. Quiero decirle que este programa está hecho con mucho respeto, que invitamos a la gente de la Iglesia Católica, sobre todo, que es la que se ha opuesto permanentemente a este tema, pero que finalmente no tuvimos respuesta. También quiero decirle que respetando todas las condiciones sociales y todas las preferencias, queremos plantear este concepto de libertad, porque solamente así, aceptando lo que somos y lo que hay en nuestra sociedad, podemos cambiarla. Así que regresamos un momentito ya con nuestras invitadas, no se lo pierda. Sé que es un tema polémico, sé que a algunos les va a pisar los callos, pero es muy importante que si queremos cambiar a Juárez, primero aceptemos lo que existe aquí, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Regresamos. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Ya Bueno, amigos y amigas, como dijimos hace un ratito, este tema es polémico. Tenemos poco tiempo para él de toda la magnitud que pudiéramos tratar, pero pues están abiertos el interés de este programa para que si otros grupos, aparte de los que están aquí representados, quisieran venir a platicarnos de esto, a externar su opinión, siempre abiertos para ustedes, para la comunidad. Y hoy agradezco mucho a Sonia Lorena Pedrosa, abogada, que nos acompaña. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Y a una buena amiga ya de tiempo atrás, que ya es así, como parte también del programa, a Celia Macías Breceda, del grupo Compañeros, psicóloga, maestra, terapeuta, buena amiga, y que vamos a hablar sobre este tema tan polémico. Yo empecé el programa de hoy hablando de nuestra Constitución, Sonia, y hablando de las libertades. A veces pareciera ser que somos muy buenos para exigir
nuestra libertad personal, pero no para respetar la libertad que también tiene el otro. Y en un Estado de Derecho se supone que el respeto a esas libertades, a la mía y a la de los demás, regulada en la Constitución, pues finalmente es lo que nos crea o nos debiera crear un aspecto bueno en la convivencia. ¿Qué otras libertades andan por ahí antes de entrar al tema central que finalmente en la práctica pues no existen, ¿no? Bueno, dentro de la Constitución, ¿verdad?, política de los Estados Unidos mexicanos, que es la que pues nos garantiza a nosotros como ciudadanos todos nuestros derechos y todas nuestras garantías, lo que es en los primeros 29 artículos de la Constitución, pues están consagradas todas nuestras garantías individuales. Como personas. Como personas, exacto. Y entre esas garantías, bueno, pues tenemos lo que es la libertad de expresión. Pues esta es una garantía muy importante precisamente para todos estos puntos que ha estado usted mencionando. Por ejemplo, bueno, voy a darle lectura a una jurisprudencia, ¿verdad? Que es así breve, porque no sabemos mucho de leyes, entonces sí, en términos muy coloquiales, Sonia, para pues que entendamos. Básicamente es muy sencillo, que la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e información que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como los derechos de conocer los puntos de vista de los demás. A ver, entonces esa es una de las libertades muy cuestionada últimamente, que porque, bueno, pues finalmente estamos diciendo sí lo que nosotros queremos, es cierto, pero también hay censura o autocensura de algunos comunicadores y bueno, todo el tema que sucedió hace algunas semanas de la violencia contra periodistas y todo este asunto. Así es. Pero hay otras libertades, como la libertad de tránsito, exacto, por ejemplo, la libertad de libre tránsito, que se supone ahí no tendríamos necesidad de tener los retenes que tenemos. Así es. Y que lo que está sucediendo es supraconstitucional. Así es. ¿Es correcto? Así es. ¿Qué otra libertad tenemos? Tenemos la libertad de elegir, ¿verdad?, nuestra personalidad. Ajá. Este también es otra de las garantías. Yo estaba escuchando lo que usted decía hace unos momentos, ¿verdad?, de que las libertades se han ido limitando. Sí. O autolimitando como sociedad, ¿no? Exactamente, pero yo ahí difiero un poquito porque considero que no tanto se han estado autolimitando, sino que al contrario, se han ido expandiendo. Efectivamente, como se han ido expandiendo un poco más, nuestra Constitución, pues la tenemos desde el 1927, ¿verdad? 17, perdón. Las garantías están establecidas, pero cómo se ejercían antes y cómo se ejercen ahora. Ahora tenemos mucha más apertura para muchas más cuestiones. Por ejemplo, la libertad de libre desarrollo de la personalidad. Antes no lo teníamos tan claro como también ahora, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia se ha encargado de establecerlo. A ver, ¿cómo está eso de la libertad para ejercer nuestra personalidad? O sea, para el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo es eso para el libre desarrollo de nuestra personalidad? Dice la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, que esto ha llegado también como resultado de muchos esfuerzos que han estado haciendo muchas organizaciones. ¿Pero qué significa eso, Son? Mire, la libertad de libre desarrollo de personalidad, dice la Suprema Corte de Justicia, que está, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos o cuantos, o bien decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual. O sea, ahí es el punto al que yo quisiera llegar en este programa, porque mire, cuando hablamos nosotros del tema, no sé, Celia, a ver qué opinas tú, de libertad condicionada, es que sí, pueden estar en la Constitución, ¿verdad? Pero muchas veces como sociedad, por los falsos prejuicios, por la doble moral, hay que decirlo, hay doble moral por ahí, sí, que todos tengamos libertad, pero no, aquel no me gusta y ya lo tacho y ya lo vuelvo a tachar. Entonces, puede estar en la Constitución, pero yo lo que digo es que la propia comunidad, como sociedad, nos autocensuramos en muchas situaciones. Y aquí entramos al tema que es la libertad de elegir una preferencia sexual, ¿no? Que es sumamente cuestionable o cuestionado en los últimos tiempos. Se está agarrando el chongo por ahí, Ebrar, y no sé cuánta gente hay de la Iglesia Católica por este asunto. ¿Y tú qué opinas, Celia, que has trabajado durante tanto tiempo con un grupo de compañeros de la comunidad gay, heterosexuales también, en fin?
Siempre he mencionado que hay tantas definiciones de libertad como personas en el mundo. A ver, nos vamos a poner de acuerdo. Ver, eso está muy interesante. ¿Hay tantas qué? Definiciones de libertad como personas en el mundo. Hay tantas definiciones de libertad como personas en el mundo. Ok, sí. Y dentro de ese marco, la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte dice, bueno, nosotros regulamos esto. ¿Sí? ¿Y cómo está esta situación de las preferencias sexuales? Aquí me gustaría decir esto, dice que la libertad puede solo comprenderse a partir de aquello que no es, era una definición que encontrábamos en uno de los grupos. Sí. Es posible definirla según su contexto y las condiciones en las que se da, ya que en la mayoría de los casos solo se puede hacer uso de ella en función de las opciones siempre limitadas que se nos presentan. A ver, no entendí, explícanos así llanamente, porque luego no vamos a entender. De acuerdo al contexto de la sociedad y de la comunidad, como decía ahorita, sí. Nos limitan estas libertades, ¿no? Sí. Que en cuestión de punto de vista ya no legal, sino psicológico y religioso y filosófico. Y cultural, ajá, sí, ajá. Que es lo que nos priva nuestra libertad, porque podemos ganarla, podemos perderla, con los condicionamientos, con las falsas manipulaciones, con los juicios, prejuicios y todo lo que conllevamos, ¿no? Porque libertad implica no dañar a otros, ¿no? En cuestión legal, ¿no? Pero yo diría que en cuestión integral sería no dañar a otros, pero ni dañarte tú mismo, ¿no? ¿Y cómo sería ese daño a uno mismo cuando no se asume, ¿no? Porque digo, vamos a decirlo honestamente, y es el último comentario antes de regresar. Hay muchas gentes que están en el closet, que no se asumen, y finalmente, como muchos padres o sacerdotes pederastas, que bueno, hacen de las suyas con niños, sin tomar en cuenta la libertad y los derechos del otro, ¿no? Y hay otros que por guardar las apariencias, pues se reprimen, ya sea por su propia comunidad inmediata, que sería su familia, ya sea por la comunidad también económica o de profesión en la que se mueven, y también hay que decirlos, hay muchos políticos que por el qué dirán, y por la familia bonita que hay que tener para acceder a puestos públicos, pues andan por ahí escondidos y no ejercen su libertad. Digo, finalmente es decisión de cada quien, pero eso en una doble moral de la sociedad, ¿cómo influye en los que efectivamente sí quieren ejercer esa libertad, en este caso de preferencia sexual? Ahorita regresamos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. Miren, hace unos días salió una información en donde dicen que la Iglesia cabildea por sus derechos, ¿no? Y que también quiere incidir en la política social. Por ahí la tenemos, producción, se la encargo, sí. Quiere decir que la Iglesia, que tanto ha cuestionado, estoy hablando de la Iglesia Católica, la parte de las preferencias sexuales y los derechos de la gente homosexual, finalmente está también peleando por sus derechos, y eso es válido de alguna manera. ¿Por qué entonces condicionar a unos y luchar por los derechos de otros, por ejemplo, legalmente? O sea, bueno, lo que sucede aquí, bueno, hacía yo menciona al principio, a uno de los principios del derecho, ¿verdad? O que nos regula, que dice que mi derecho termina donde comienza el de los demás. Ajá. Tomando esa perspectiva, pues vemos que efectivamente es la base que muchos tienen para condicionar las libertades de los otros. Por ejemplo, la Ciudad de México, que es una ciudad cosmopolita, ya se aventó el rollo de las uniones entre personas del mismo sexo, primero con sociedades de convivencia, luego con el matrimonio, está ahí discutiéndose la cuestión de la adopción con muchas situaciones. ¿Cómo se podría trasladar eso a nuestro Estado, que finalmente, aunque ha sido muy pujante democráticamente en otras cosas, es conservador y cómo se puede trasladar al concepto de Chihuahua como Estado y muy particularmente a Juárez? Pues antes que nada lo que se debe de hacer sería regular, ¿verdad? Establecer las leyes, hacer los cambios a nuestros códigos civiles, ¿verdad? Que son los que nos regulan en esa materia.
para poder establecerlo. Ahorita de lo que sucedió ahí en México es que los matrimonios entre homosexuales pues ya están permitidos, ya también la Suprema Corte los ha declarado constitucionales, pero esto no obliga a que todos los demás estados lo lleven a cabo, claro, sí. Aunque sí tienen la obligación, de acuerdo a esa resolución, de respetar esos matrimonios, sí son válidos, más no que tengan que ellos que llevar a cabo la misma legislación que se llevó en el DF para establecerlos. Y tú, por ejemplo, con tu experiencia, los grupos de homosexuales, los grupos gays en la comunidad, ¿crees que vayan a pugnar con esto ahora, con el nuevo gobierno, con los nuevos diputados pues locales? Algo que se está haciendo es incidir en cosas nuevas, novedosas y sobre todo inteligentes, ¿no? Que ahí es donde nos privamos de la libertad porque no queremos entrarle, y es donde miedos, desórdenes psíquicos como la neurosis y demás que nos provoca miedo a lo desconocido, ¿no? Sí. A lo que no es normal, ¿no? Sí. Pero que es normal, ¿no? Que es normal. Sí, entonces es una manera de abrir nuevos horizontes y ilustrarnos acerca de nuevas posibilidades, salir todos para que podamos hacer una buena libertad para que cada quien la ejerza, ¿no? Pero también con esas regulaciones que hay de la norma y de la ley, ¿no? Porque si no estuvieran, pues ¿cómo estarían, no? Como decían ahorita, es mi derecho que me gusten los niños, pues voy a abusar de ellos, ¿no? Sí. No sería como que algo estar muy al pendiente de eso, ¿no? Sí, porque sí. Por algo nos regimos por normas y por ley. Pero, por ejemplo, siendo un estado tan pujante, vuelvo a insistir, en tantas acciones, Chihuahua, Ciudad Juárez, en este contexto que estamos viviendo, yo lo que quiero decir es, ¿cómo nos haría bien el no ser tan doble moral, sí, y el no tener tantos prejuicios para salir del estado de cosas en que estamos en Ciudad Juárez? Porque digo, así como lo hemos dicho de que muchas veces el vecino era narco, ¿verdad? Es la verdad, todos lo sabemos, y que no, pues invita aquí las caguamas o invita la carnita asada y nos hacemos de la vista gorda. Así, ese tipo de doble moral que hemos tenido también para esto, para aceptar a nuestros familiares, para aceptarnos nosotros mismos, para aceptar que existe en la sociedad esta comunidad, ¿cómo nos ayudaría o nos afecta a resolver un problema que en este momento nos está diciendo algo se tiene que hacer en Juárez, ¿no? Sí, que sería como toma de conciencia. Como una toma de conciencia. Porque sí, en cuestión moral, si nos ponemos a revisar lo que viene del significado de libertad, pues está muy discutido de lo que es religiosamente, sí, y de lo que es filosóficamente, ¿no? Nos sí, dice que todo repercute en la moral, pero yo diría que sería una conciencia más, y de ser congruente con lo que digo, con lo que hago. Eso es muy importante. Yo creo que eso es aquí lo interesante. ¿Cómo podemos ser congruentes entre lo que yo digo que soy y lo que realmente soy, ¿no? Porque el problema que estamos viviendo en el estado, en la ciudad, son las falsas caretas, ¿no? De muchos, ¿no? De unos que se golpean el pecho y se desgarran las vestiduras, pero que se van al Paso a vivir y les importa un bledo lo que sucede en Juárez. De otros que también se dan golpes de pecho y se desgarran las vestiduras y son nuestros representantes y resulta de que ni siquiera son leales y honestos para asumir lo que son, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo creerle a alguien que no se asume como tal? ¿Sí? Entonces, aquí el cuestionamiento es, esa libertad, ¿quién la regula aparte de la ley? Nosotros mismos nos imponemos unos grilletes, la sociedad misma, sí somos libres y sí que haya libertad, pero yo no quiero aquel porque es morenito, yo no quiero aquel porque es gay, yo no quiero aquel porque es musulmán, no quiero aquel porque es católico. Entonces, estamos nosotros mismos perdidos, ¿no? A eso me refiero, o sea, la ley nos dice que hay libertades, pero la parte cultural y social de la comunidad, también nos estamos pudriendo en esos prejuicios y esas golpes de pecho mal dados, ¿no? Y que aquí entraría todo lo que es cuestión psíquico, ¿no? De mi persona. Ajá. Sí, ¿cómo le hago yo para regular mi cólera, mi ira, mi ansiedad, mi todo? Porque eso también hace tomar decisiones que repercuten en lo que es la libertad, ¿no? Censurar al otro. Censurar al otro, ¿no? Entonces, y en ese aspecto, legalmente, ¿cómo estamos aquí? ¿Hay discriminación? Porque miren, que somos aquí bien abiertos en el norte y discriminamos a las Marías que andan por ahí o a las Tarahumaras que andan por ahí. Que el otro está más morenito y nosotros aquí somos grandotes y güeritos. Entonces, ¿dónde está realmente la libertad? Pues sí, constituida en el papel, ¿no? Pero en nuestros actos cotidianos. Pues desgraciadamente eso es lo que nos ha estado tocando vivir, pero vemos también, bueno, lo que ha sucedido en México, en el Distrito Federal, pues también es una parte de lo que se puede lograr hacer
si la sociedad, ¿verdad?, o los grupos afectados que desean que sus derechos sean defendidos, pues no hay más de que acudir a las instituciones creadas precisamente para garantizar. Pero luego ahí también en esas instituciones hay muchos mochos y muchos golpes de pecho que andan por ahí en el closet, es la verdad, y no lo dicen. Ah, no, pero censuran a los otros. Vean al gobernador de Jalisco, por ejemplo, que les dan asquito a los homosexuales. Él, como parte de una institución, no puede tomar un posicionamiento de esa manera, ¿verdad? Es una vergüenza que nuestros propios políticos, no que no ejerza su libertad de en un momento dado pensar como quiera, ¿no? Pero en ese momento representa una institución. Aquí el problema es que lo personal se lleva a lo institucional, y eso es lo grave, ¿no? Pero de que se puede lograr, tanto lo estamos viendo, ¿verdad?, en lo que sucedió en México, y que la Suprema Corte de la Justicia ya ha tomado también, pues, cartas en el asunto, y que ya estableció ciertos lineamientos en ese aspecto. No estamos defendiendo que sea o que no sea, estamos defendiendo el derecho que cada quien decida si es, ¿no? ¿Es correcto? Un comentario antes de pasar al siguiente bloque, Celia. Pues sí, precisamente el hacer las cosas que yo quiero, pero con esa congruencia, ¿no? De no dañar al otro, pero no dañarte también tú mismo, porque a veces en ese complazco al otro, pero ¿dónde me quedo yo? Claro. Y es donde entran esas malos entendidos. Y luego, ¿no?, vienen otras cosas, y hay los esos miedos que paralizan. Pero también los matrimonios de componenda, pues para tener la familia feliz, y luego hay problemas con los hijos, y todo eso es parte de nuestra sociedad. ¿Saben por qué? Por no decir la verdad. Regresamos un momentito. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Pues ahí les va la frase del día de hoy. Miren, dice: el límite bueno de nuestra libertad es la libertad de los demás. Es de Jean-Baptiste Alphonse. Es un escritor francés. Y yo aquí quisiera volver a recalcar: no se trata de que defendamos una u otra posición. Lo que estamos recalcando es el respeto a la libertad de los demás y a la libertad propia, ¿no? Y sobre todo el hablar con la verdad. Lo que ha estado pasando en esta comunidad, mire, se dice mucho que hay que renovar el tejido social, y que la canción, y que hay que meterle más lana, y que el gobierno federal no aplica, y que el municipal y el estatal se hacen bolas. Sí se hacen bolas, y sí hace falta dinero, pero ¿saben lo que falta? Falta hablar con la verdad, empezando nosotros como sociedad. A veces la verdad duele, a veces ni siquiera toleramos, menos aceptamos a la gente, ni a nosotros mismos, pero solamente así vamos a poder generar un cambio. Celia. Bueno, ya me gustaría en esta parte decir la palabra libertad viene de liber, que etimológicamente significa persona cuyo espíritu de procreación se encuentra activo. Hay que seguir activos, ¿no? No matando esas libertades de los demás, ¿no? Ajá. Respetando, porque se habla como que es un derecho, pero también es un valor. Es un derecho y un valor. Exactamente. Ajá. Y también es una obligación. Finalmente, si lo dice la ley, pues ya es por obligación. Pero más que por obligación, tendríamos que hacerlo, Sonia, por conciencia. Porque yo exijo mi libertad, pero cómo soy malo para respetar la libertad del otro, ¿no? Pues sí, traeré a colación la frase célebre, ¿verdad?, de don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y básicamente eso es lo que también nos regula como sociedad, o bien deberíamos nosotros de ejercerla día a día, no permitiendo que se violen, ¿verdad?, nuestros derechos, nuestras garantías, y haciendo respetar también el de los demás. ¿Sabes qué sucede? Que a veces, por ejemplo, yo lo veía en la Ciudad de México con esto de la ley que se creó para la convivencia de las personas del mismo sexo, que luego se fueron al otro extremo. Hay grupos, ya tenemos libertad, ahora ya nos destapamos totalmente. Y ahí también esos grupos no respetan el derecho del otro, pues que no quiere ver eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, no se trata de irnos por un grupo o por otro grupo, se trata de que unos y otros entendamos que convivimos en una sociedad, que existimos, que aquí estamos, que no nos vamos a ir, y que tenemos que
respetarnos. Así es. Luego, digo, yo no quisiera pasar del respeto a la tolerancia, más bien a la aceptación de que eso existe en nuestra sociedad, ¿no? Sí, así es. Vemos precisamente ese desfogue que se ha tenido por allá, precisamente por esa autorización que ha habido ya, que ¿por qué no me respetas a mí mi derecho a no estar viendo? Sí, muestras de cariño ahí, que no me son gratas y que yo también tengo mis garantías y tengo claro, mis derechos. Claro, ¿tú qué opinas, Celia? Ya para dar el último jalón al programa, algún comentario tuyo y luego de Sonia. Pues eso, ¿no? El respetar y sobre todo, como ahorita decías de la iglesia que no le entró, a lo mejor le dio miedo, pero en cuestión religiosa es eso, no pasar de la libertad al libertinaje. Exactamente. Haciendo daño al otro. Es lo único que le rescato yo a esa parte, ¿no? Porque esto de libertad está bien interesante hacerlo a discusión desde toda la disciplina, ¿no? De lo legal, de lo psicológico, a lo religioso y que es lo que traemos más como condicionamientos como mexicanos, ¿no? Así es. Esta tradición religiosa, ¿no? Así es. Y bueno, en Juárez, ¿qué haremos con esta libertad, Sonia? Pues defenderla. Ejercerla. Ejercerla. A veces ni la ejercemos, ni vamos a votar, hombre. Así es la verdad. Así que es. también es un derecho decir, bueno, pues no quiero ir a votar, bueno, está bien, pero tampoco la ejercemos en nuestra cotidianidad, ¿no? O sí la ejercemos y nos vamos al libertinaje también. Pues hay de esos dos contrastes, pero a nosotros como sociedad no nos queda más de que hacer valer nuestros derechos, defender lo que tenemos y defender lo que queremos, ¿verdad? Para que se nos... Y aceptar al otro, porque finalmente las leyes se van conformando por presiones de este grupo, del otro grupo, pero cuando un grupo le dice al otro que lo respete, ya no me gustó. O le dice al otro que ya tampoco me gustó. Nada más cada quien defiende su parcelita de poder. Yo insisto, y aquí va una frase bíblica, dice: la verdad os hará libres. Bueno, pues vamos a aplicarla, ¿no? Hay que aplicarla en nuestros actos. Yo no digo que se pongan un letrero la gente que sea heterosexual, como tampoco digo que se ponga un letrero la gente que sea gay, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Pero si están en un servicio público, pues vamos a ser congruentes, ¿no? Si andamos por la vida promoviendo algo, vamos a ser congruentes con eso y no tratemos de ser lo que no somos, porque ahí es efectivamente donde empieza ese estado fallido que se está gestando aquí en nuestro México y muy concretamente en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Les agradezco su compañía. Este tema va a dar para más seguramente. Cenen rico, coman rico, cuídense mucho y abiertos para polemizar sobre este tema con todas las expresiones. Nos vemos la próxima semana. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.